Le damos las gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirnos el espacio para participar dentro de la 7ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El trabajo que les presentaré tiene como nombre Impacto del uso y manejo sobre el carbono orgánico en un suelo agrícola de norte de Santander. Realizado por quien les habla, Ivonne Ginette Valenzuela Balcázar, Efraín Francisco Visconti Moreno, Ángel Fascano, José Alberto Acosta, representando a la Universidad Francisco de Paula Santander y a la Universidad Politécnica de Cartagena en España. Dentro de la introducción, podemos saber que el suelo constituye el componente más importante para los ecosistemas terrestres, gracias a sus múltiples servicios ecosistémicos. La capacidad que tiene el suelo para cumplir con sus funciones depende del estado en que se encuentren las propiedades físicas, químicas y biológicas. El uso agrícola intensivo amenaza la productividad y funcionalidad ecosistémica de los suelos, debido principalmente al descenso en el contenido del carbono orgánico del suelo, causado por la disminución de los aportes de residuos orgánicos y el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de los procesos de la materia orgánica. Algunos investigadores han encontrado que en suelos agrícolas los cambios en el carbono orgánico del suelo son determinados por aportes acumulativos de carbono procedentes del cultivo, cuando hay altos rendimientos impulsados por fertilizantes nitrogenados y la frecuencia del barbecho o descanso es baja. Se puede favorecer un incremento del carbono orgánico del suelo. Sin embargo, esto es un proceso complejo y dinámico. Señalan algunos investigadores que entre el 55 al 70% del carbono en los residuos orgánicos que llegan al suelo se pierden por emisiones gaseosas a la atmósfera y entre el 5 y el 15% se incorpora a la biomasa microbiana del suelo. Finalmente, el balance entre los aportes y las pérdidas de carbono orgánico en el suelo constituye una forma de conocer su funcionamiento como sumidero o como emisor de carbono en el ecosistema, permitiendo evaluar lo que se conoce como la dinámica del carbono orgánico del suelo en los diferentes sistemas de uso. El estudio realizado tiene como objeto conocer el impacto del uso y manejo del suelo en el sistema de cultivo de arroz sobre la dinámica del carbono orgánico en el suelo superficial. Dentro de la metodología, el proyecto se desarrolló en un suelo agrícola del norte de Santander, ubicado en la vereda Las Vacas del municipio de Cúcuta, dentro del distrito de riego del río Zulia, que representa la zona arrocera más importante de la región. En esta imagen de satélite podemos observar la ubicación del lote en estudio y en la siguiente imagen podemos observar el lote bajo inundación. La población objeto de esta investigación corresponde a un suelo típico udifluens formado por depósitos superficiales hidrogénicos mixtos aluviales que se encuentra destinado a agricultura con cultivo de arroz desde hace más de 40 años. En cuanto al uso y manejo que se le ha dado al cultivo, en este caso, el suelo del cultivo de arroz que estudiamos consiste en un suelo con arroz irrigado y con labranza mecanizada en suelo saturado bajo la mala práctica de fangueo o batido y riego por inundación con recambio periódico en la lámina de riego. En cuanto a las demás prácticas agronómicas que el agricultor ha realizado tradicionalmente, se encuentran la siembra manual y la aplicación al boleo de semilla pregerminada de la variedad de arroz 2000. La fertilización química manual ha realizado al boleo basada principalmente en urea, cloruro de potasio y una fórmula compuesta para
aportar 150 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 80 kilogramos por hectárea de fósforo y 120 kilogramos por hectárea de potasio. En cuanto a las aplicaciones de herbicidas preemergentes y postemergentes selectivos, se han realizado tradicionalmente en este lote y los controles químicos de plagas y enfermedades se realizaron de forma manual con asperjadoras de espalda. La cosecha fue mecanizada y el grano se extrajo en los lotes en bultos transportados en tractor con carreta. Posterior a la cosecha se realizó la quema de los residuos de la cosecha o tamo, como tradicionalmente lo ha realizado el agricultor. En cuanto a la evaluación de las propiedades físicas y químicas del suelo superficial, para determinar estas propiedades se realizó un muestreo sistemático de un suelo superficial de 0 a 10 centímetros de profundidad en el lote, el cual consistió de 3 puntos equidistantes sobre una recta diagonal. Las propiedades físicas, químicas y biológicas evaluadas corresponden a textura, densidad aparente, espacio poroso total, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico y el carbono orgánico. Para la medición del carbono orgánico de la necromasa, la biomasa vegetal de la cobertura aporta el carbono orgánico al suelo a través de la necromasa. Para medir esta necromasa sobre el suelo se realizaron recolecciones de todo el material vegetal muerto encontrado sobre el suelo en 10 puntos de muestreo permanentes distribuidos de forma aleatoria en cada lote estudiado. La recolección de la necromasa se realizó cada 30 días durante 2 ciclos de cultivo de arroz, iniciándose con la etapa de descanso antes de la labranza del primer ciclo. La segunda etapa fue después de la labranza y siembra. La tercera etapa fue después del macollamiento. La cuarta etapa durante la floración y la quinta etapa fue inmediatamente después de la cosecha. De la misma manera se realizó el muestreo durante el segundo ciclo. Para el caso de la medición del carbono orgánico de las raíces nos representan otra entrada importante de carbono orgánico al suelo y para medir en el lote el aporte de la vegetación en el muestreo de la quinta etapa de los mismos 10 lugares de muestreo de la necromasa se realizó el muestreo de suelo superficial para separar por lavado y tamizado de raíces. En cuanto a la medición de las pérdidas de carbono orgánico por emisiones de gases a la atmósfera, estas pérdidas de carbono orgánico del suelo se midieron a través de flujos entre el suelo y la atmósfera de metano y dióxido de carbono, utilizando la metodología de cámara estática, siguiendo los protocolos sugeridos por el doctor Marco Rondón del CIAD, con adaptaciones para el área de estudios realizadas por Valenzuela y Pavón en el 2014. En cuanto a los resultados y discusión, podemos encontrar que evidenciamos aquí una imagen del perfil del suelo estudiado y algunas propiedades entre las cuales podemos identificar los contenidos de arena, limo y arcilla, identificándose una clase textural catalogada como arcillosa. En este otro cuadro podemos observar la humedad volumétrica del suelo a capacidad de campo, la humedad del suelo en el momento de la toma de la muestra, la temperatura del suelo superficial, la densidad aparente, la porosidad, el pH, la conductividad eléctrica y la capacidad de intercambio catiónico. Se puede resaltar que el lote destinado al cultivo de arroz muestra valores de densidad aparente superiores al ideal, conjuntamente con valores bajos de porosidad total. En estas imágenes podemos observar dónde está el carbono orgánico total del suelo y evidenciado con las etapas del cultivo del suelo bajo arroz inundado que no hay efectos estadísticamente significativos del factor etapa de cultivo versus el muestreo sobre el carbono orgánico del suelo, es decir, que no hay un efecto significativo, pues se mantiene este valor. En la segunda imagen se observa el factor etapa de muestreo, en donde en esta imagen vemos el carbono orgánico producto de la biomasa microbiana comparado con estas etapas de cultivo. En este caso, el factor etapa de muestreo tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el carbono de la biomasa microbiana, lo cual nos puede evidenciar
que hay cambios en la actividad biológica durante las diversas etapas del cultivo. En esta siguiente imagen observamos que el carbono producto de la necromasa comparado con las etapas del cultivo se evidencia que en la etapa 5 es la de mayor cantidad de carbono de la necromasa, puesto que es el producto de los residuos vegetales a través del desarrollo del cultivo. Finalmente, el balance del carbono orgánico del suelo superficial evidencia los resultados en cuanto a entradas de carbono orgánico y las salidas de carbono orgánico expresado en kilogramos por hectárea. Entonces, el que aportan las raíces, el que aportan los fertilizantes, en este caso relacionado con la urea, el que aporta la biomasa microbiana y el carbono que aporta la necromasa. Y en cuanto a las salidas del carbono orgánico, están las emisiones en cuanto a emisiones de gases en la forma de metano, emisiones en forma de CO2 y finalmente la diferencia entre las entradas y las salidas nos arroja un valor negativo. En este caso, el balance del carbono en el suelo superficial se estimó con la suma de los aportes expresados en kilogramos por hectárea correspondientes al carbono de las raíces. El carbono que proviene de la fertilización en arroz con 200 kilogramos por hectárea de urea, el carbono de la biomasa microbiana y el carbono de necromasa. Al total de los aportes, pues se le resta el total de pérdidas representadas por la suma de emisiones de metano y CO2 y se obtiene la diferencia para cada uso en este suelo estudiado. La necromasa en el lote de arroz tiene un aporte escaso, representando solamente el 8,01% del aporte total. El aporte de CO2 por parte de las raíces en el lote de arroz es superior al aporte de carbono orgánico de la necromasa. La biomasa microbiana produjo un aporte bajo en el lote de arroz, representando la menor entrada de carbono orgánico para este suelo. Con respecto a las salidas de carbono orgánico, se encontró que las emisiones de CO2 son las más importantes en el arroz irrigado, las cuales representan el 99,82% del total. La diferencia entre aportes y salidas nos permite observar que el lote con uso y manejo de arroz tiene un comportamiento negativo, lo cual significa que este tipo de uso es emisor de carbono a la atmósfera, principalmente en forma de CO2. En este cultivo se tuvo la mayor pérdida por cuenta de una alta emisión de CO2, directamente asociado a una mayor respiración de las raíces del cultivo, tal como lo señalan algunos investigadores, como en el caso de Sornosa, al cual nos indica que al observar una relación en las emisiones de gases de efecto invernadero con la rizoestimulación que ocurre en los cultivos por medio de fertilización y en el agua de riego. Finalmente, en las conclusiones, se encontró que el cultivo de arroz en un uso de suelo con balance de carbono orgánico negativo funciona como emisor, debido principalmente a las emisiones de CO2 relacionadas con una intensa estimulación a la respiración de las raíces del cultivo y en menor medida a la actividad microbiológica del suelo. El uso de riego por inundación, la labranza intensiva de batido y la quema de soca, implementada durante todo el año de evaluación en el cultivo de arroz en el distrito de riego del río Zulia, ha causado diferencias significativas en los aportes de carbono orgánico al suelo, ya que genera altos niveles de salidas debido a las emisiones de carbono en forma de metano y de CO2. Muchas gracias a todos.